todos, bienvenidos al seminario de novedades Windchill. Vamos a hablar de la versión 12.1, todas las novedades que han ido saliendo acumuladas en 12.1.0, 1.1 y 1.2. Me llamo Jordi García, para los que no me conozcáis, y soy del Departamento Técnico de Integral y soy la persona que os va a hacer esta presentación. Antes de empezar, una breve introducción de Integral y de Windchill para los que no conozcáis Windchill antes de entrar en las novedades. Simplemente, pues, deciros que la empresa Integral, el grupo Integral, es una empresa que desde hace ya bastantes años nos dedicamos a ayudaros a vosotros como clientes y empresas a realizar esa transformación digital o transformación tecnológica que estáis abordando en diferentes proyectos para conseguir pues esas metas de Industria 4.0 que un poco el mercado nos ha ido definiendo, ¿no? Para ello, pues disponemos de diferentes oficinas en toda España, pero también tenemos delegaciones en Turquía, Portugal y Brasil. Para conseguir ese objetivo, nuestra labor es estar un poco al día, muy al día, estar un poco por delante vuestro para que cuando os toque abordar este tipo de proyectos os podamos dar ese servicio. Y para ello, pues nos apoyamos en un equipo humano importante que busca estar a vuestros servicios para pues, acometer este tipo de proyectos. Para nosotros es muy importante tener la visión de la empresa desde el punto de vista desde el inicio hasta el final, lo llamamos el end-to-end, ¿no? Al final, cuando estamos diseñando productos o definiendo productos, hay que tener muy en cuenta tanto los requisitos o necesidades del mercado que vienen a través del departamento marketing y comercial y la dirección general, pues entender muy bien esas necesidades, poder introducirlas en el sistema mediante, pues, por ejemplo, configuradores, poder diseñar toda ese producto, definirlo y luego, lógicamente, al final de todo, pues poder servirlo a ese cliente final que es el que demanda el producto, ¿no? Entre medio entendemos de que las empresas tienen una complejidad de sistemas que hay que mantener y hay que entender, y para ello pues nos conectamos a los diferentes sistemas corporativos como pueda ser el ERP, un MES, un CRM o el que sea necesario, ¿no? Entonces, esta solución end-to-end es la que os estamos proponiendo y os estamos dando soluciones para ello. Hoy vamos a hablar de Windchill, que es una de las patas importantes de todo este sistema. Y para llegar a esto, pues nos apoyamos en soluciones que son líderes de mercado para dar solución a todos estos departamentos que forman parte de esa solución end-to-end. Básicamente, nuestro gran principal tecnología que estamos manejando es la de PTC. De hecho, Windchill está dentro de este paraguas, pero tenemos otras soluciones que buscan completar este mensaje del end-to-end. ANSYS para la parte de simulación, Oracle para toda la parte de gestión de proyectos, temas de impresión 3D, temas de renderizado o de mecanizado, que son más cosas muy concretas. Y luego tenemos una división que se llama Integral Software Factory, que es una empresa nacida de Integral, que nos dedicamos a desarrollar aplicaciones para completar esta solución que estamos planteando desde un inicio, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de Windchill. Voy a hacer una breve introducción muy pequeñita, 2 o 3 slides, y luego ya me pongo con las novedades. A ver, para los que no conozcáis Windchill o no tengáis un PLM o que he visto un poco los perfiles de las personas que os habéis apuntado y hay alguna persona que no tiene Windchill. Básicamente lo que busca solucionar es darle a cada uno de los usuarios que aportan información dentro de Windchill el tener un mayor control de información, el poder intercambiar la información o colaborar de una manera más sencilla. Un poco
solucionar esas dificultades que tenemos cuando trabajamos en entornos clásicos como las carpetas o correos, etcétera, que provoca que la información no esté claramente, no sea sencilla de encontrar, no sea fácil de transmitir y no sea a veces fiable la que tengo porque no sé si es la buena, ¿no? Y eso provoca pues errores y provoca dificultades en las empresas. Por otro lado, el disponer de un Windchill ayuda a transmitir la información entre sistemas. De la otra manera, pues si cuando no tenemos o nichos o tenemos en una estructura clásica, dificulta mucho el definir, el transmitir la información y al final son las personas las que lo hacen. Y las personas, pues por suerte o por desgracia, cometemos errores y en ese cometer errores, pues puede provocar altos costes de empresa. Y por último, como cada uno tiene la información gestionada por sí mismo, al final lo que estamos generando es que muchas veces la información esté repetida en diferentes lugares porque, bueno, porque me es más fácil hacerme una copia de algo que volvérsela a pedir a no sé quién. Y entonces en ese me hago una copia, pues esa copia ya está desconectada del origen de los datos. Eso quiere decir que si se evoluciona la primera, la segunda igual no se entera y ahí pues, generamos problemas e incidencias, ¿no? En el fondo lo que nos aporta Windchill es tener un núcleo que nos va a permitir tener una mayor trazabilidad de la información y una mayor control de esa información con toda la seguridad que podemos añadir dentro de un sistema como el PLM. Va a permitir trabajar de manera colaborativa, de mucho más sencillo, eh, además de definir toda una serie de procesos que nos permitan garantizar un control de calidad, un cumplimiento de normativas e incluso hacer más democratizar la información, pues dejando que más gente pueda visualizar la información y no depender tanto del que ha creado el dato, sino que yo tenga herramientas para poder visualizarla. Y antes de ya, por último, acabar, antes de entrar en las novedades, pues simplemente recordar algunas de las funcionalidades que nos puede aportar Windchill. Pues bueno, nos puede aportar toda la parte de gestión y definición de requisitos de, de un diseño de producto, eh, que vamos a estar pues, definiendo lo que ha de hacer ese producto y luego vinculándolo al producto en sí que estamos diseñando para luego testear de que estamos cumpliendo esos requisitos. Es una herramienta que es multicad, es decir, podemos gestionar diferentes CADs de mercado, no solamente CAD mecánicos, sino también CADs eléctricos. Eso nos permite completar un producto, hacer un producto completo, no solamente la parte mecánica, sino tener un producto completo. Vincularlo a la documentación relacionada, es decir, al final un producto no solamente es un 3D, es una serie de ensayos de simulación, ensayos de laboratorio, son documentación de proveedores, pues toda esa información vincularla y relacionarla para tener completo todo lo que define a un elemento. También el poder ver el producto desde diferentes puntos de vista, ni el punto de vista de ingeniería, de cómo diseña el producto según funcionalmente le interesa, ni el punto de vista, por ejemplo, de producción, que quiere ver el producto tal como lo fabrica y monta. Ninguno de ellos es el mejor, es el bueno, los dos son buenos, uno es bueno para ingeniería y otro es bueno para fabricación. Pero claro, luego viene, por ejemplo, pues la gente de postventa que decide que a lo mejor ese componente no lo vendemos como recambio, lo vendemos dentro de un kit que agrupamos varias piezas. Por lo tanto, el punto de vista de servicio también es relevante. Pues al final podemos trabajar diferentes estructuras de un mismo producto y, y si hay alguna incidencia, alguna necesidad de cambio, lo que sea, ver el impacto transversal que hay y tomar decisiones fácilmente. Dentro de Winchi tenemos toda la integración de visualización para poder tomar medidas, visualizar modelos, hacer anotaciones, etcétera. Toda la parte hay una parte de opciones y variantes, esto ya serían funciones avanzadas que nos permiten pues, ir un poco más allá dentro de Windchill y esto nos permite pues definir un producto con todas sus posibilidades
y facilitar luego el conseguir tener definido el producto que queremos producir o que queremos comercializar, ¿no? A partir de toda una serie de opciones, pues poder escoger y tener el elemento, sin necesidad de tener que registrar, dar de alta todas las variantes posibles de un producto y las vendamos o no. ¿Ok? Perdón, para adelante. Por último, tenemos una gestión de proyectos, un GAN, que nos permite pues, definir una serie de tareas y de hitos a conseguir, vincularlo a recursos y vincularlo a entregables que podemos ir completando para ver por dónde vamos en el proyecto, qué nos falta y que ya hemos hecho, ¿no? Tenemos también dentro de Windchill la gestión del cambio integrada para poder declarar pues, una serie de incidencias que luego alguien las analice y tome decisiones para hacer solicitudes de cambio que se conviertan en una mejora de producto o una resolución de una incidencia, y todo eso trazable, todo esto auditable y todo esto pues que permita tener un seguimiento por todos los usuarios de ver qué está pasando y por qué no. Por último, en la búsqueda es uno de los grandes motivos a veces para montar un Windchill, es la posibilidad de encontrar la información, reutilizar la información gracias a que lo puedo encontrar más fácilmente. Es uno de los potenciales de Windchill, poder buscar por cualquier campo, incluso clasificar la información para facilitar la búsqueda. E incluso puedo hacer búsqueda indexada, es decir, búsqueda dentro de documentos, dentro de un plano, por ejemplo, de creo que tenga una nota y quiero encontrar el texto de esa nota, o buscar dentro de un PDF, de un Word o un Excel, un texto, eh, y de esa manera es más sencillo encontrar lo que busco. Y bueno, y una de las, vamos a llamarlo así, modas de este tiempo, que es toda la parte de fabricación. O sea, he dicho antes que se, la posibilidad de tener múltiples estructuras, pues una de ellas que se está, y cuando he dicho moda es porque cada vez hay más clientes que lo están implantando, es la posibilidad de construir la estructura de fabricación, incluso las estructuras de operaciones con sus herramientas, recursos, personas, recursos, máquina, líneas, fábricas, plantas, etcétera, etcétera. Todo eso aprovechando el potencial del diseño 3D, de tal manera que incluso me genera una serie de visualizables del paso a paso de las operaciones. Que luego, lógicamente, la ejecución pues no se hará en Windchill, se hará en el mes de turno, en el RP de turno, pero la definición cada vez más se está llevando a Windchill, que es donde se definen los productos y donde se define el trabajo. Y luego la ejecución pues se hace donde toque, ¿no? Bueno, esto es a nivel de resumen de lo que es Windchill, para los que no lo conozcáis. Ahora sí que ya vamos a hablar de un poco de las novedades que presentamos a partir de ahora. Vale, lo primero en ver un poco la foto de dónde estamos. Yo voy a hablar de la versión 12.1 y he puesto XX porque voy a hablar de lo que es la versión Lion, la versión Marlin y la versión Narwhal, que es la última que ha salido. Y entonces son las versiones que han salido pues desde diciembre del 2021 hasta diciembre del 2022. O sea, en un año se han acumulado estas tres revisiones. Ahora mismo estamos en la última disponible, la 12.1.2, y esta es importante y ahora explicaremos por qué. Y luego, paralelamente a las versiones de Windchill, van saliendo pues otras herramientas relacionadas, como en este caso los Workgroup Managers. Que esto va a ser muy importante y va a ser la gran novedad que voy a explicar hoy. Otra cosa importante, como veis, tenemos aquí una cosa en verde que he puesto yo, lanzamiento de soportes de largo plazo, que son estas de aquí, que son las que están en la parte superior, y en la parte inferior son las que están en negro. ¿Qué quiere decir? Bueno, PTC cada X tiempo va sacando una versión que tiene lo que llamamos un largo recorrido. Son versiones que van a mantenerse mucho más en el tiempo, que van a tener una mayor evolución y que es la que recomendamos implantar en los clientes. Hasta ahora lo que estábamos recomendando a los clientes era 12.02, porque era la que tenía gran recorrido. Las que hay abajo pues son versiones que digamos que mueren mucho en menos tiempo. Entonces, la ventaja de poner alguna de las de arriba
es que vamos a tener una versión mucho más duradera. Entonces, lo importante es que acaba de salir una de esas versiones, la 12.1.2. Por lo tanto, a partir de ahora, una de las recomendaciones a muchos clientes será implantar esta versión, porque vamos a garantizar pues, durante varios años el tener una versión que va a estar en constante evolución, mejora continua y etcétera. Vamos a la gran novedad de hoy, ¿vale? Para mí es de las más interesantes y más importantes. El Workgroup Manager. El Workgroup Manager, para que los que no sepáis un poco lo que es, al final es el software que hace de conexión entre el CAD y el Windchill. Entre el Creo y el Windchill, o entre el SolidWorks y el Windchill, NX y Windchill, bueno, lo que tengáis de CAD. Perdonad. ¿Cuál es la gran novedad? Hasta ahora, cada versión de Windchill tenía su Workgroup Manager. Y cuando yo instalaba una nueva versión, pues tenía que instalar un nuevo Workgroup Manager. Pero yo tenía que estar a la par con ese Windchill. Era esta la situación. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, que los Workgroup Managers se van actualizando, porque van añadiendo nueva funcionalidad, van corrigiendo errores, etcétera, etcétera. Sobre todo van añadiendo, por ejemplo, compatibilidad con versiones de CAD, con versiones de Windows. Pues ahora, lo que nos va a permitir a partir de ahora es que para una sola versión de Windchill puedo utilizar diferentes Workgroup Managers. Por lo tanto, yo podré ir actualizando el Workgroup Manager y con ello podré hacer, por ejemplo, una evolución del CAD a pesar de no evolucionar el Windchill. El Windchill, digamos que la dualidad Windchill Workgroup Manager era la que ahora iban en paralelo y condicionaba, por ejemplo, si yo podía actualizar la versión de Creo. O, por ejemplo, salía un bug que corregía un problema de no sé qué, pues tenía que actualizar el Windchill porque, aunque fuese una cosa que se solucionaba el Workgroup Manager, yo no podía actualizar el Workgroup Manager porque de eso dependía el Windchill. Ahora sí lo podré hacer. Incluso puedo ir a versiones superiores. Fijaros el planteamiento. El Workgroup Manager de la versión 13 de Windchill será compatible con el Windchill 12.1.2. Por lo tanto, todas las novedades que salgan relativas al Workgroup Manager de las versiones posteriores también las iremos añadiendo a pesar de no actualizar el Windchill. Lógicamente, las novedades que sean de Windchill, esas solo se recibirán si actualizo Windchill. Pero las que sean de Workgroup Manager las recibiré. Y un alto porcentaje de novedades que salen son de Workgroup Manager. Un ejemplo de lo que estamos hablando, pues la versión 12.02 de Windchill, que es la que muchos de vosotros tenéis, será compatible con el 12.02 de Workgroup Manager, la 2.2, la 1, la 12.1, la 12.1.1, la 12.1.1, 1.1.1, 1.1.2, hasta incluso la 12.0, la 12.2. O sea, estamos hablando de que sin actualizar Windchill podré ir disfrutando de todas esas novedades. Entonces, eso nos da más posibilidades de ir actualizando CAD o mejorando el uso de Windchill sin tener que tener tan al día Windchill, que ya son, pues digamos, proyectos un poco más complejos. Entonces, lo importante es tener una de esas versiones de largo recorrido. Ahora estábamos en la 12.02, ahora ya el salto es a partir de ahora la 12.1.2. Y de esta manera mantendremos conexión con los diferentes Workgroup Managers que vayan a ir saliendo. Solo tendremos que posiblemente poner un CPS, que es un trabajo menor, y cambiar el Workgroup Manager, que en el caso del Creo es una instalación y en el caso de otros CADs pues es una instalación aparte. ¿Qué más nos acarrea esta novedad de Workgroup Manager? Pues, por ejemplo, podremos utilizar, conectarnos varios Creos en una misma máquina a varias sesiones de Workspace. Eso quiere decir que yo puedo tener dos espacios de trabajo con dos piezas de la misma pieza en versiones diferentes y abrirlas en dos Creos paralelamente, aunque sean todos del mismo Windchill, porque podré mantener varios espacios de trabajo activos gracias a las novedades que han aparecido con los Workgroup Managers. Y eso podremos comparar dos piezas abiertas las dos, aunque se llamen igual. Podremos, bueno, ahora se ha añadido el soporte a Windows 11, que eso es interesante porque cada vez más muchos de vosotros ya tenéis Windows 11. Se ha mejorado la integración con MathCAD.
Ahora podemos directamente desde el Mathcad abrir desde el espacio común, que antes había que llevarlo al espacio de trabajo, o abrir desde Windchill. Ahora podemos hacerlo desde Mathcad. Ha aparecido un nuevo Group Manager para Creo Schematics. Bueno, esto es fruto de un acuerdo que hay PTC con una empresa inglesa que es la que hace parte de las integraciones de Schematics. Pues se ha creado un nuevo Group Manager más integrado dentro de Schematics. ¿Qué más? Tenemos la posibilidad de controlar desde la OIR. Alguna de las cosas que diré, supongo que los que seáis más usuarios os suena un poco más a chino, perdonad la expresión, pero bueno, al final son novedades y hay que explicarlas. Pues bueno, las OIRs, que es lo que controla una serie de características de los objetos que están en Windchill, como el nombre que tienen, la ubicación por defecto, el ciclo de vida que va a utilizar, etcétera. Bueno, pues ahora, desde Creo, cuando yo archivo, podré controlar a través de la OIR dónde debe ir el artículo, a pesar de que yo, el World Manager, pueda tener definido que los artículos van en la carpeta X. Pero si hay una OIR, será la que gobierne esos artículos. ¿Qué más? Se han ampliado los tipos de parámetros que vamos a poder mapear de Windchill a Creo. Por ejemplo, los de gestión del cambio. Podremos utilizar dentro de un plano, poner, por ejemplo, una información de un objeto de cambio, como por ejemplo la fecha de resolución del cambio o la identidad de ese cambio, el código del cambio. De tal manera que eso aparezca en el cajetín. Eso es algo que se podía hacer mediante personalizaciones de Windchill y ahora es una funcionalidad por defecto de Windchill. De hecho, esta mejora, igual que la siguiente y alguna más que hablaré, ya había clientes que las tenían a base de programar Windchill. Y lo que se está haciendo es un poco despersonalizar el Windchill, es decir, que la gente no tenga que personalizar o programar el Windchill para hacer ciertas acciones que casi todo el mundo hacía. Pues ahora se ha estandarizado con opciones o parametrizaciones normales de Creo, mediante preferencias o mediante acciones estándares. Otra de ellas es, por ejemplo, los diferentes recopiladores que puede haber. También se puede configurar cuáles quiero que aparezcan y cuáles quiero que no aparezcan. Por lo tanto, se puede personalizar mediante preferencias los diferentes subtipos de recopiladores. Otra de las novedades interesantes es que yo podré... ¿Ves? Todas estas novedades que estoy poniendo son de Workgroup Manager. Por lo tanto, es lo que hablaba antes. Actualizando Workgroup Manager, disfrutaríamos de estas novedades, a pesar de no actualizar Windchill. ¿Vale? Eso es lo que es un poco el mensaje que decía al principio y aprovecho para recordarlo. Cuando archivábamos Windchill, intentábamos archivar un CAD a Windchill, a veces nos salía errores, frutos de que había algún atributo que era incompatible o que no estaba declarado, etcétera, etcétera. Bueno, eso seguirá apareciendo cuando archivamos. La diferencia es que cuando cargábamos también pasaba. Y ahora nos va a permitir cargar información a pesar de tener conflictos. Eso nos permite asegurar de que hemos guardado esa información en el servidor y poder incluso cambiar de ordenador y tener esa información. Es un mayor nivel de seguridad de que yo no pierda datos. ¿Vale? A lo mejor no he completado esa información, por lo tanto, es normal que me salga el error, pero me garantizo de que lo he cargado en el sistema, en Windchill, en el servidor, y no lo tengo en mi caché local con el peligro de que perdiera alguna información. ¿Qué más cositas? La línea roja. Lo de la línea roja es algo que apareció hace ya unas versiones, apareció ya la versión anterior a la 12.1, apareció en la 12.01, creo que fue, o la 12, sí, por ahí creo que fue. Y es una funcionalidad adicional para cuando estamos haciendo todo el proceso de cambio, procesos de reestructuración, etcétera, donde de una manera visual puedo ver qué tipo de manipulación estoy haciendo de estructuras, ¿no? Pues bueno, se ha ido ampliando la funcionalidad, en este caso, pues al concepto de los reemplazables, de los sustitutos. Puedo ver visualmente qué he quitado, qué he añadido,
en ese proceso de ir manipulando una estructura. ¿Qué atributos he cambiado? Y también en cambios masivos. Hay una funcionalidad que me permite hacer cambios masivos de elementos, y ahí también ha aparecido esa opción donde podremos ver con indicadores de línea roja que se llama, pues qué componente he insertado, qué componente he quitado, cuál he reemplazado por otro, en cuál he cambiado simplemente unos metadatos. Pues ese tipo de información la tendremos mucho más visible. Otras mejoras de gestión del cambio interesantes, pues por ejemplo, que ahora dentro de las estructuras de tabla que vemos cuando hacemos una búsqueda o entramos por carpetas, podremos ver el texto enriquecido. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo en la ventana medio, donde podemos ver pues todo lo que vemos pues, cuando ponemos negritas, subrayados, cambios de color, listados. Bueno, hace mucho más comprensible la información y mucho más visual. Podemos aprovechar todo el concepto de las listas enumeradas, pues las podremos utilizar en algunos elementos de la gestión del cambio, que hasta ahora no se podían utilizar. Podremos cambiar un poco tener diferentes configuraciones de tareas, pues por ejemplo que tengan varios usuarios de revisores aplicando una serie de subtipos de gestión del cambio. Esto es algo que también se había hecho, pero por programación, y ahora es estándar. Podemos tener, hay toda una serie de mejoras en las plantillas. O sea, al final se ha mejorado toda la capacidad de tener plantillas de gestión del cambio que nos permitan eh, adaptarlo mejor a las necesidades de cada cliente. Otra de las novedades interesantes, el Quick View. Esto nos permite ser más ágiles a la hora de cargar visualización de un modelo. Lo que nos permite es, bueno, lo que hace él es simplificar la carga de un modelo en función de lo que esté viendo. Por lo tanto, es más rápido de cargar. Y es algo que yo puedo decidir manualmente. Si quiero cargar en detalle todo el modelo, tardará más en cargar, o quiero hacer una carga más ligera, más rápida. Esto es independientemente del CAD, por lo tanto, porque al final está utilizando los visualizables de CreoView. Por lo tanto, si yo tengo NX, tengo SolidWorks, tengo otro CAD, una vez ya he archivado y se ha generado el PVZ, él está trabajando con esos PVZ, simplemente ocultando, mostrando elementos en función de si son visibles o no, o los carga o en función de lo que tengo disponible. Todo, en cualquier sitio donde haya una navegación, donde haya estructura, se puede utilizar este tipo de vista rápida. Más cositas interesantes. Dentro del navegador que utilizábamos en el Workflow Manager, por ejemplo, cuando estábamos en Creo y entrábamos en Windchill y entrábamos en el espacio de trabajo, los visualizables pequeñitos no eran compatibles con el navegador. Pues ahora ya sí que lo es, ya se ha integrado la parte de WebGL, que es el visor web que tuvo que rehacer a raíz de los cambios que hubo en los navegadores con los ActiveX y todo ese tema. Pues ahora ya lo he integrado en las partes que quedaba, que era uno de ellos, era el Workflow Manager. Las líneas de exposición de Creo ahora se publican de manera pues más idónea, porque bueno, para los que lo hayáis utilizado, hayan las líneas un poco diferentes. Ahora se respetan, digamos, la estética del Creo, por lo tanto son un poco más parecido a la realidad. Otro punto importante. Esto es algo independiente, bueno, que es muy interesante, cada vez se está utilizando más y se va a explotar, yo creo que mucho más en el futuro. Todo el tema de las PMI, todo el tema de anotaciones 3D y dentro de Creo, o incluso ya veremos que en otros CADs ya es compatible también, lo que podemos es declarar una serie de notas, de cotas, como cotas de inspección. Esas cotas se transmiten a Windchill, como estamos viendo. Bueno, se ve pequeñito, pero bueno, en la imagen del medio aquí tenemos toda una serie de cotas que vienen de Creo. En este caso vienen de NX, pero podrían venir de Creo. Estas cotas son utilizables en la parte de manufacturing para definir
las cotas de inspección, por ejemplo, que ha de hacer el operario. Esto es algo que ha cambiado todas las preferencias y la configuración de Windchill para exportar esto. Aquí también había un trabajo complejo de configuración de Windchill y a veces incluso había que personalizar y no era compatible todos los Windchills. Ahora ya por defecto tenemos esta publicación. Por lo tanto, se va a explotar mucho más el luego, cuando hacemos la parte de manufacturing, utilizar esas cotas para definirle al operario que, aparte de construir esa pieza, pues ha de comprobar que la cota tal, la cota tal y la cota tal tienen la tolerancia adecuada. Y esto, como os digo, cada vez se está utilizando más. Más cositas. La posibilidad de realizar una revisión cuando creamos una variante. Bueno, también se ha ido añadiendo cada vez más, fruto de lo que estábamos hablando al principio, las opciones y variantes se está explotando mucho más y ahí se van añadiendo novedades. Por ejemplo, el controlar todo el tema de efectividad dentro de los componentes es algo que tampoco estaba disponible en todas las funcionalidades. Por ejemplo, los filtros, ahora también se puede utilizar y definir la efectividad dentro de un filtro. Entonces, bueno, se está potenciando el uso de opciones y variantes y de claramente poder controlar esa variante que estamos viendo y qué ha de llevar utilizando pues tanto la revisión como el tema de la efectividad. La efectividad se ha ido poniendo en muchos sitios de Winchi cada vez más. Otra de las mejoras para mí interesantes o relevantes, el poder visualizar un modelo en la configuración concreta, porque al final podemos tener varios componentes que son los mismos, pero luego en función de qué estructura estén, me interesa que sean una visualización u otra, ¿vale? Es un poco parecido a los atributos de Lean, que alguno los conocerá, que son los atributos que son personalizados en función de en qué estructuras se están utilizando. Pues aquí hay lo mismo, pero a nivel de visual. O sea, los artículos son los que son, pero visualmente me interesa verlo según una configuración concreta. Eso nos va a permitir pues crear instrucciones de montaje muy concretas a unos modelos. Es lo mismo que pasaría con los elementos flexibles. O sea, al final un elemento flexible, en función de qué estructura está, tiene una visualización del elemento flexible. Pues esa visualización del elemento flexible la voy a poder utilizar en el proceso de fabricación. Ese es el concepto. Otras mejoras de la parte de manufacturing, pues bueno, hay una serie de iconos que se han mejorado visualmente para que sean más entendibles. Se está potenciando todo el concepto de los artículos terminados y semiterminados. Aquí se han añadido pequeñas funcionalidades y pequeñas novedades. La posibilidad de copiar y pegar también entre operaciones, tanto de recursos como documentación, es algo que no existía. Ahora tenéis la posibilidad. Por lo tanto, agiliza al usuario el ir creando una estructura de paso a paso de fabricación. El tener, bueno, todo lo que es la gestión de plantas con todos sus datos también se ha ido mejorando. Se permite utilizar cada vez más todo, bueno, reutilizar cada vez más la información. Se ha ido integrando toda la parte de gestión de cambio dentro de la parte de manufacturing. Por lo tanto, podremos añadir en las listas de materiales que vengan, digamos, bueno, que haya una integración del proceso de cambio dentro de la modificación de una lista de materiales. Se pueden crear varias listas descendentes a partir de ingeniería. Temas de reglas también. Vamos a poder implementar reglas en la transformación de listas de materiales. O sea, tanto las opciones y variantes como la gestión del cambio se está integrando en todos los procesos de Windchill.
Eso es una de las mejoras que estamos viendo en los últimos versiones. ¿Qué más? Bueno, todos los elementos semi-elaborados pues también se han ido integrando. El poder incluso integrar cada vez más los modelos 3D para los diferentes subprocesos de fabricación, utilizar esos subprocesos dentro de esos procesos de fabricación. eh, bueno, la navegación entre todo lo que es el interface del explorador de recursos también ha mejorado un poquito. Bueno, cada vez más se potencia el no solamente definir las grandes operaciones, sino poder llegar a las operaciones, como en este caso, de una pieza, de fabricación de una pieza, eh, aprovechándose del modelo 3D que hemos diseñado y de la integración que tenemos con todos los subprocesos y procesos. Hay una novedad relacionada con todo el tema de los semi-elaborados y la coproducción, es decir, al final puede haber varios planes, perdón, al revés, un mismo plan de proceso que aplica a varias piezas que son diferentes, pues en este caso dos piezas que es lado izquierdo y lado derecho, pero que el plan de operaciones es el mismo, lo que cambia es el modelo o la pieza y el resultado de la misma. Y ahí lo que podemos es utilizar o reutilizar, vamos a decirlo así, el plan de proceso. Ya para los que no tengáis Creo, ¿no? Pues alguna de las mejoras. El Workflow Manager ha mejorado el rendimiento, ha mejorado en sencillez de usabilidad. Se ha añadido todo el tema de anotación 3D. De hecho, la imagen que hemos visto de PMI estaba relacionada con NX, aunque en Creo también funciona, pero se ha mejorado toda la integración de la anotación 3D con NX. También con Katia. También con Katia con Katia V5 podemos traernos esa anotación 3D para utilizarla luego en manufacturing. Estamos viendo aquí pues todas las cotas o tolerancias o acabados que se hayan definido, las vemos en Windchill para poder ser utilizadas luego en el proceso de fabricación. Otra de las novedades interesantes en SolidWorks, el proceso top-down de diseño de Windchill, que en las últimas versiones permite diseñas un 150%, o sea, diseñas un producto, haces una variante y a partir de esa variante quieres tener el modelo 3D resultante, abrirlo en SolidWorks, pues ahora con eso solo se podía hacer con Creo, ahora también se puede hacer con SolidWorks. Podemos crear un modelo de diseño, hacer la estructura y crear la variante y a partir de ahí tendríamos el modelo en SolidWorks, perdón, que la podríamos abrir y estaría completamente montado. Para los que tengáis temas de calidad o de medical device, pues se ha añadido todo el soporte de control de revisiones y de los atributos en cascada. ¿Vale? Ya sabéis que ya hace unas cuantas versiones salió el atributo en cascada, que era aquel que podíamos tener una serie de atributos condicionados a unos valores de un atributo previo. Típico ejemplo de que un atributo que es el país y en función del país que otro atributo que es la provincia. O pues en este caso, si elijo España, me pondría a disposición pues Comunidad de Madrid, me saldría Cataluña, me saldría Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Si en cambio elijo Francia, pues me saldrían las regiones de Francia. Pues ese tipo de cosas ahora también es compatible con los elementos relacionados con Medical Device y con todo el tema de calidad. Luego, vuelvo a añadir el proceso de cambio, el tema de la gestión del cambio. También se integra dentro de los procesos de calidad y de medical device. También se han añadido algunas regulaciones para todos aquellos pues, que hacéis temas de, como decía, de medical device. Han añadido regulaciones que no estaban y he actualizado alguna de ellas.
Se ha añadido la mejora de los informes, ahora a nivel gráfico, o sea, es más compatible con temas gráficos personalizados. Bueno, eso a partir de no sé qué versión de Winchill se cambió el motor de informes de Cognos a Jasper y justo en estas últimas versiones de Winchill lo que se ha añadido es pues esto, el poder crear gráficos mucho más complejos, personalizados, utilizando los motores de Jasper. Más novedades. Bueno, PTC cambió un poco la estrategia de conexión entre sistemas con los OSLC y ahora, bueno, ha mejorado la integración con algunos sistemas, como estáis viendo aquí, con la parte de requerimientos y con el Codebeamer, que es un producto que adquirió PTC, que también es para requisitos. Y bueno, aquí estáis viendo un ejemplo, como accedo a esa información, me la vinculo al artículo, pues este artículo satisface estos, estos requisitos que se han creado y gestionado en Codebeamer. Eso facilita mucho la conexión entre diferentes elementos. Esta manera de conectar es compatible con otros productos. O sea, aquí estamos viendo un ejemplo, pero es un tipo de conectividad que nos va a permitir conectar Winchill con otros productos de una manera mucho más sencilla. ¿Qué otras mejoras tenemos? Bueno, pues el tema de poder borrar sí, borrar básicamente reglas, reglas empresariales, lógicamente desde un usuario administrador. Ha cambiado también el límite del el objeto vínculo, el objeto link, el URL, aquel que ponías al final una URL a algo, tenía un límite de caracteres que era de 200, ahora se ha aumentado a 4000, por lo tanto, para los que tengan que poner un link a una web que sea bastante larga, pues ahora ya no tendrá problemas. Se ha añadido una preferencia en la cual puede enviar un correo electrónico al usuario en caso de que el worker no se inicie. Si yo lanzo una operación en la cual el worker tiene que crear unos visualizables y pasado una serie de intentos no lo consigue, puede notificarme para que yo esté al caso del problema y se pueda corregir lo antes posible. Se ha añadido alguna funcionalidad nueva, o sea, una mejora en la parte de proyectos, como por ejemplo las fechas de fin estimada, pues que ahora puedan restringirse la modificación si es necesario. Y por último, más a nivel administrativo, podemos añadir una serie de banners en el Winchill informativos. Pues, por ejemplo, si tenemos que hacer un mantenimiento del Winchill y queremos informar a todo el mundo, pues oye, le ponemos un banner allí que dice tal día vamos a hacer un mantenimiento, por favor archiven vuestra información. O no sé, cualquier aviso que queramos hacer vía Winchill, pues nos saldría el banner de una manera. Eso ya habíamos hecho, esto se hacía antes de una manera, digamos, metiéndonos en las tripas de Winchill, vamos a decirlo así, en plan sencillo. Ahora es una funcionalidad muy sencilla que cualquier administrador fácilmente puede manipular e incluso puede poner imágenes, texto, etcétera. Por último, recordad, estamos en la 12.1. La 12.1 es compatible con versiones 7, 8 y 9 de Creo a día de hoy. En función de la versión de Creo, perdón, de Winchill y del Workflow Manager, podremos poner una u otra versión. Ahora en marzo, abril, saldrá la versión 10 de Creo, por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? Si yo tengo una Winchill 12X, la que sea, 12.1 tal o lo que sea, pues saldrá el Creo 10 y posiblemente con una actualización de Workflow Manager sería suficiente para conectarme al Winchill que yo tengo actual, siempre y cuando tengáis un Winchill actual, ¿eh? Si tenéis un Winchill muy antiguo, no. Pero tengo la posibilidad de conectarme con ese Creo sin necesidad de actualizar el Winchill. Por lo tanto, aquí ganaremos bastante a nivel de poder evolucionar el CAD sin necesidad de, bueno, de estar tan al día en la parte de Winchill, que eso siempre, pues,
Bueno, es más delicado porque al final un cambio de una versión de cambio de windshield requiere de un esfuerzo, de un parón, de mucha gente y según qué windshield, pues incluso hay trabajo detrás importante. En cambio, el Workflow Manager es más, digamos, no, normalmente eh, no requiere, bueno, de hecho no requiere de ninguna configuración especial o de ninguna programación en sí mismo. Y encima, lo que he explicado al principio, disfrutamos de todas las novedades que vayan saliendo a nivel de Workflow Manager. Y hay una serie de documentos, voy a abrir uno muy rápido, simplemente para que lo veáis. A ver, un segundito. Simplemente quiero que veáis un ejemplo. Voy a abrir el último. Este es el documento que ha salido de novedades de la 12.1.2 y vemos aquí que están por versiones y hay mejoras de personalización, mejoras de configuración de usuario, vale. Pero si me voy al de Workflow Manager, vamos viendo todos los Workflow Managers y en cada Workflow Manager hay toda una serie de mejoras. Podemos ir viendo de cada versión, pues en este solo hay dos, por ejemplo, en este hay pues toda una serie de mejoras, en este pues hay otras, una sola, aquí hay tres, aquí hay pues todas estas. Pues todas estas mejoras es lo que estábamos hablando de si yo actualizo el Workflow Manager, pues y paso de la 12.1 y me pongo el de la 12.1.2, pues todas las que he visto son acumulables. Y entre ellas, pues voy a por ejemplo a este de aquí. Una de las que se van añadiendo, pues son corrección o ampliaciones de versiones de CAT compatibles. Otras, por ejemplo, pues son los típicos correcciones de errores que se van, los SPRs, que se van corrigiendo. Pequeños problemitas que a personas les puede dar mucha guerra, pues de alguna manera, actualizando Workflow Manager, tengo esas novedades. ¿Qué novedades no tendré? Pues todas las que son propias del software, las que son novedades del propio software, que no tienen que ver con la integración con el CAD, sino que son de pues, una nueva funcionalidad de estructuras de artículos. Vale, pues esa no la tendré. Pero bueno, podéis ir más al día gracias a ir cambiando los Workflow Managers. Por mi parte, nada más. Si alguno tiene alguna necesidad, algún detalle o quiere algo más de información, no dudéis en preguntar, en pedir. Eh, He intentado, no están todas las que son, ¿vale? Están las más importantes, hay algunas son muy concretas, muy específicas y que posiblemente a algún usuario sí que le aplique mucho, a la mayoría no le aplique para nada. He intentado agrupar las más interesantes, más importantes, las más genéricas. Y bueno, por mi parte nada más que agradecer vuestra presencia y bueno, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.